Bueno, mis amigos, son las 7 en punto. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Este es nuestro espacio más importante del programa y obviamente vamos a entrar de lleno con esta decisión, esta acción tomada por el presidente del Senado o anunciada por el presidente del Senado durante la tarde de hoy. Esto fue exactamente hace escasamente una hora aproximadamente. Dice el presidente del Senado, no sé si lo tenemos en gráfica ya montado por ahí. Buenas tardes, Puerto Rico. Aquí está, lo voy a leer desde acá entonces para hacerlo más. Buenas tardes, Puerto Rico, con el mayor respeto y sentido de responsabilidad, le informo a nuestra gobernadora que el nombramiento de la licenciada Yanet Parra irremediablemente no tendrá los votos para ser confirmada como secretaria de Justicia. Debería retirarse o lo rechazaremos en votación del Pleno. Tomás Rivera Chat. Tengo en nuestro panel aquí radial de toda la semana, licenciado Ramón Rosario de Noti 1630, Ramón Saludo, Eddie López de Nación Z, José Efraín Hernández de 580 AM y hoy en sustitución de Armando Valdés, Luis Herrero de 1320. Saludos a los cuatro. Buenas noches, Ferdinand, al panel y a las personas que nos sintonizan. Bueno, Ramón, cuéntame. Estoy empezando contigo. Hay cosas inexplicables y que hay que explicárselas al marciano. Mira, llegó el marciano. Llegó el marciano. Lo tenía escondido, todo el mundo le preguntó. Voy a tener que traer a Iván Rivera. Dale, explícale. Mira, marciano. Mira, yo creo que dentro del contexto, yo creo que nosotros ya preveíamos, ¿verdad?, que el nombramiento tenía serios problemas. Tú tenías senadores como Juan Oscar Morales diciendo desde hace varias semanas, meses, que le va a votar en contra y que habían otros senadores con él. Ciertamente yo creo que el tema este de la escolta no se manejó para nada como para aprobarse. La última expresión de la secretaria, y lo discutíamos aquí la semana pasada, era cómo la respuesta tuya al argumento de que si el escolta tuya trató de intervenir con una persona que fue a llevar papeles o no al Senado, ¿cómo puede ser? Yo no voy a hablar hasta que termine el proceso en el Senado, porque ya para ese momento será tarde, ¿verdad? Y yo creo que la percepción se fue en contra de la secretaria en ese proceso, aunque yo entienda que tiene todos los quilates para ser la funcionaria. Creo que la acción de Tomás Rivera Chat hoy, dentro de la circunstancia, va a ayudar a largo plazo a la gobernadora, porque haber tenido ese nombramiento sujeto hasta que la investigación de la policía terminara y hasta que pasara aquello y meses de nuevo discutiendo si la secretaria va a ser confirmada o no, yo creo que dentro de este escenario, por lo menos Tomás Rivera Chat le puso punto a la controversia, retírala y vamos a pasar esta página como pasó con la secretaria de Estado. Ok, pero pregunto, ¿verdad? Tú tienes un punto bien interesante, obviamente ese es uno de los temas centrales, pero no sé si fue ese el que finalmente provocó la salida o la supuesta participación en una llamada, en una conversación que se filtró, donde hoy uno de los que participó en esa grabación levantó la mano y dijo, mire, efectivamente es Yanet Parra, yo estaba allí, Yanet Parra la que está en la grabación. Recuerden ustedes que ella le dijo a la gobernadora en una conferencia de prensa directamente, la gobernadora le preguntó a ella, no sé si tenemos ese video que lo podamos ver, la gobernadora le preguntó, licenciada, ¿es usted o no es usted? No soy yo. Y después salió a relucir que eso era inteligencia artificial. Pero ahora resulta ser que es real, que supuestamente es real. Tengo que coincidir con Ramón en que el asunto del manejo de la comunicación es importante, lo hablábamos con Víctor la semana pasada, y aquí el problema es que la gobernadora se trae hacia sí el issue y es ella quien sale, no uno de sus escuderos, no uno de sus secretarios, es ella misma quien dice, eso es inteligencia artificial. Hoy un poco hace un backtrack y dice, secretaria, ¿esa es su voz o no es su voz? Un poco para ponerlo en contexto. El problema es que es la gobernadora propiamente que está haciendo esa comunicación y ella comunica muy bien, la secretaria comunica muy bien, pero escoge la gobernadora nuevamente ponerse ella en la posición de defender a su secretario o secretaria de agencia. Y no la será eso la poca confianza que tiene el pueblo entonces en este actual gobierno, porque si ella misma dijo que fue inteligencia artificial y ya se sabe que alguien estaba presencialmente ahí de conocimiento personal, yo creo que una cosa, ¿verdad?, va en contra de la otra. Ustedes dicen. Déjame traer el sonido. Tenemos el video donde en ese momento donde la gobernadora y Yanet Parra hablan del tema. Adelante. No es la forma. Que si vamos a jugar por debajo de la mesa, yo también sé que ¿está bien? Eso no es. ¿Verdad? Que esa no es su voz. Correcto. Contestada la pregunta. No es la voz de la secretaria. Ella me acaba de decir que no es la voz de la secretaria. Y hoy en día, con tanta cosa de inteligencia artificial, ya yo no dudo nada. Así que la secretaria... Vi el reporte de prensa, pero yo creo que la mejor expresión la acaba de hacer la secretaria, negando el que esa sea su voz. ¿Y no creen que esto pueda abonar a
en lo más mínimo. Yo creo que ahora todo el mundo va a encontrar algo. Si realmente es la voz de la licenciada, ¿cómo estará la gobernadora ahora mismo? Ferdinand, esa conversación, uno escucha la grabación completa y uno ha sido abogado y ha ido al tribunal, sabe que esas son conversaciones que se pueden haber dado en un pasillo. De hecho, se escucha el sonido del ascensor en medio de la grabación. Cuando se trajo esa discusión pública, yo en mi programa de radio lo dije, mire, eso son a lo mejor conversaciones entre colegas en el pasillo del tribunal, luego de salir de sala. A mí me extrañó y me llamó muchísimo la atención. Primero, que ella lo negara, que esa era la voz de ella, cuando eso es algo de fácil corroboración, que es una grabación incluso de antes de que explotara todo este asunto de la inteligencia artificial y que la gobernadora se atreviera a insinuar que una conversación como esa era producto de la inteligencia artificial, se suma a la mentira, a la falta de credibilidad que ha tenido todo este proceso y totalmente innecesario, que se suma al asunto de la escolta que va a espiar a nada más y nada menos que el presidente del Senado, y la carta que hizo el director de seguridad del Capitolio también producto de la inteligencia Efraín, artificial. déjame hacer una pregunta antes que entre Luis, porque estamos hablando de la escolta, estamos hablando de las llamadas, pero se nos olvida el proceso de investigación interna que también estaba haciendo el Senado en el caso de los fiscales. Y esto nos lleva a lo siguiente: ¿cuál fue la verdadera razón para no confirmar ese nombramiento? Porque no solamente esas eran las razones. Luis, te pregunto. Excelente punto, y yo creo que hay un hilo conductor aquí en lo que tiene que ver con la nominación de la secretaria Parra, ya hoy exsecretaria Parra, presunto, en las próximas horas. Y es que es una comedia de errores y horrores, y la mayoría es autoinfligido, y me parece que tanto la secretaria como la gobernadora, cuando le creyó ayer al decir esto, han demostrado un pobre juicio a la hora de tomar decisiones. Y si vemos el historial de la secretaria Parra como fiscal, cuando aceptó un caso, luego dejar de ser fiscal, luego cuando entró en guerra con el Senado, y luego cuando su escolta, jefe de su escolta, director de su escolta, que aparentemente tiene una relación muy cercana con ella, llama al Senado, evidentemente esa persona no puede ser secretaria de justicia. Y me parece que si hay un solo rayo de esperanza para la fortaleza aquí, es que cuando uno toca a fondo, solo hay sitio, el único sitio para ir es hacia arriba. Así que yo espero que la gobernadora y la fortaleza entiendan que están en una gran crisis y que lo que les toca es hacer reset. Quiero tener ese tema ahorita, que es el tema de qué va a pasar ahora, pero Víctor tiene preguntas. No, lo que pasa es que queda otra duda. Queda la duda más allá del libreto que tenía la fortaleza, y se dijo el pasado miércoles, ¿por qué, si la secretaria de Justicia tenía su verdad en la mano, no se defendió en el momento en que tenía que hacerlo? Vamos a una pausa, dejamos esa pregunta sobre el tintero y qué va a pasar ahora, después de estos dos. O sea, fíjate, vamos a analizar también el orden sucesorial. ¿Quién se queda de gobernador interino si la gobernadora sale de viajes, verdad? ¿Quién se queda? Vamos a hablar de eso porque va a ser interesante. Usted no va a creer quién se queda de gobernador interino cuando le demos los detalles. Voy con Kimberly, que sigue en Ponce, por allá parrandeando, gracias a la compañía de turismo. Adelante, Kimberly. ¡Qué día, Ferdinand! Tuvimos la oportunidad de presenciar cuando el crucero más grande del mundo tuvo la oportunidad de zarpar del puerto de Ponce y se hizo historia. Más temprano tuvimos la oportunidad de conversar con la directora de la compañía de turismo, Willianet Robles, y esto fue lo que nos dijo. Estamos felices, estamos contentos, gracias a Dios todo salió según establecido en el plan de trabajo, que llevamos 3 meses preparando esta operación, y sin duda esto es algo magnífico y algo histórico para Puerto Rico. Los turistas, ¿cuál fue el feedback que les dieron? Pues mira, fue muy positivo. La realidad es que tuvimos la oportunidad de entrevistar unos cuantos y lo que recibimos en su gran mayoría fue un impacto positivo. ¿Y el pueblo se unió? ¿Habían diferentes actividades? Sí, teníamos distintas actividades. Teníamos, en el caso de Ponce, teníamos en La Guancha, teníamos en Plaza Las Delicias, pero de igual manera teníamos un área establecida cruzando el Muelle de las Américas para todo lo que eran los residentes que querían venir a ver el barco. ¿Y qué significó esto para el sur? Pues mira, esta llegada tuvo un impacto de 1.3 millones de dólares por llegada. Estimamos que entre esta y las próximas 2 podamos rondear aproximadamente los 4 millones de dólares. Sin duda, un día para la historia. Yo continuaré desde el puerto de Ponce, pero ahora continuamos con Jugando Pelota Dura.